Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en este video de YouTube y de vuelta acá en este canal. Bueno, continuando con lo que veníamos diciendo antes en el video de generación del 37 o de la generación del 37 en cuestión, vamos a hablar de una figura que admiraban los intelectuales de esta generación, que era el general Urquiza. El general Urquiza se caracterizó por ser un caudillo muy reconocido a nivel nacional y dentro de lo que serían los caudillos, uno de los más importantes, junto con Rosas, Facundo Quiroga, Checho Peñalosa, entre otros. Bueno, este era proveniente de la ciudad de Entre Ríos, con su respectiva capital, Paraná. Bueno, bueno, o sea, no voy a hablar esa fue una ligera introducción de decir dónde venía, qué era, etcétera. Pero yo voy a centrar más en los hechos históricos principales o políticos que sucedieron alrededor de Urquiza. Y como dice el video, en lo que respecta a su administración del Estado. Bueno, en este caso vamos a arrancar con un hecho importante que ocurrió en el año 1852, que fue la batalla de Caseros. En la batalla de Caseros se enfrentó el ejército de Urquizas contra el de Rosas. El ejército de Urquiza estaba conformado por, bueno, las tropas de Urquiza, o sea, leales a él, entre otros, bueno, el ejército o sea, las tropas de Entre Ríos, por decirlo de otra manera, eh, con el apoyo de el Brasil, Paraguay no, perdón, Inglaterra y Francia. Y si no me equivoco, Montevideo, eso no es, perdón, la banda oriental o Uruguay. Eso, el dato Uruguay no estoy muy seguro, lo tiro por las dudas, pero lo que sí estoy totalmente seguro es del apoyo tanto de Inglaterra como de Francia y del Brasil para que se conforme el ejército grande del sur, el cual terminó derrotando a Rosas, dando como origen que este se exilie del país, en este caso a Inglaterra, y falleciendo allí en Inglaterra en el exilio, y dando origen a un gran conjunto de hechos que son los que voy a mencionar en este momento. Primero, se arranca, por decirlo de una manera, con un gran periodo de desacuerdos entre ideologías políticas, personas políticas, etcétera. Pero a la vez, en contraposición con esto, se arranca con el periodo de la reactivación de la vida política y el debate también. Tanto de la vida política y la participación política junto con el debate. ¿Por qué? Porque durante el periodo de Rosas se habían eliminado, entre otras cosas, no claramente, las elecciones legislativas, o sea, las cámaras de representantes, y las elecciones de gobernadores, entre otras cuestiones a nivel político, ¿no? Es por esto que se va a manifestar el debate, la vida política, nada más ni menos que en el uso de las armas, por ejemplo, en la importancia de la opinión y el debate, la reactivación, por decirlo de una manera, de los medios gráficos, etcétera. Esto es un dato importante que hay que decir. Bueno, también con esto, o sea, con la derrota de Rosas, arrancaría el primer periodo de unión nacional llevado a cabo por Urquiza, que ya voy a ir desarrollando con el tiempo. Luego de haber derrotado a Rosas, Urquiza se va a Buenos Aires, un territorio el cual ante todo era antifederal, antiurquizas, anticaudillistas, era ante todo unitario, básicamente. Es por esto que, bueno, él al llegar como que nota que no es bien recibido, ¿no? Y eso lo toma ya como con nota, lo toma en cuenta. Una de las primeras acciones que realiza Urquiza es la famosa Convención de Palermo, nada más ni nada menos que en lo que fue la casona de Rosas en Palermo. Que dato curioso, tengo un ladrillo de la casa de Rosas que lo voy a estar mostrando. Después, al final del video, capaz. Una reliquia que tengo yo. Justamente esta misma casa en Palermo. Que la casona de Rosas se ubica en lo que sería las cercanías del, del no me sale. Justamente en Palermo y cerca del. No es el parque japonés, donde están el Rosedal, ahí está, cerca del Rosedal está básicamente.
Que bueno, hecho curioso, donde estaba su casa, donde estaba su dormitorio, hay una estatua de Sarmiento, entre otras cosas, pero no, eso es otro video, pero tiro eso. Bueno, justamente en la Convención de Palermo, Urquiza decidió reunir a todos los actores sociales y políticos de aquel periodo, tanto unitarios como federales, como antirrosas, como prorrosas, etcétera, al gran conjunto, para mostrarles, o mejor dicho, decirles, sí, demostrar la intención de consenso político se buscaba con el objetivo de la unidad nacional, el hecho de que no va a haber ningún tipo de contraofensiva contra los rosistas, los unitarios, etcétera. Y también para Urquiza, para que Urquiza se muestre como árbitro entre los diferentes sectores sociales, intereses. En pocas palabras, se estaba proyectando como futuro presidente, como futura figura central en el país. En este caso, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, a pesar de que, bueno, en parte se había llegado a un acuerdo con la población o con los actores sociales, existía un odio hacia Urquiza. Entonces es por esto que Urquiza llevó a cabo el famoso disciplinamiento de Buenos Aires, que se basó en dos cosas principalmente, que fue el uso de la Disa Punzó, previamente en el periodo Rosa se utilizó mucho, y por el otro lado, con el colgamiento de personas. Bueno, para demostrar quién es la autoridad y qué puede pasar si se rebelan ante Urquiza. Bien, eso para presentar esto permitió que él sea denominado como el segundo tomo de Rosas. O sea, el segundo tomo básicamente como el segundo libro, la segunda edición de Rosas, básicamente. Bueno, a continuación de esto se lleva a cabo un conjunto de elecciones a lo largo y ancho del país, que bueno, no es el país que nosotros conocemos, sino que había menos provincias, ya que lo que sería la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires no estaba conquistado, justamente, no estaba bajo la administración nacional, sino que estaba en dominio de los pueblos originarios de aquel momento. Pero bueno, eso, o sea, el país era muy, muy reducido en comparación ahora. En lo que era en aquel momento el país, se llevó a cabo un conjunto de elecciones tanto legislativas para elegir la Cámara de Representantes de cada provincia, como puede ser el caso del Senado, los diputados, etcétera, y las elecciones de gobernadores. En el caso de Buenos Aires, que es el que, bueno, se centra el libro en el cual me basé para este texto, para este video, perdón, enfrentó a los ministeriales, que eran los anti-Urquiza, los liberales, los Valentino Alsina, entre otros, o sea, los porteños. Y después los pro-Urquiza, que bueno, los dije, o sea, los denominé pro-Urquiza porque no encontré el nombre exacto. Pero que se entienda la idea y los cambios. En este caso hay una victoria de los ministeriales, pero por órdenes de Urquiza se decide de poner la autoridad de los ministeriales, o sea, del gobernador que era propuesto por los ministeriales, y se establece a Vicente López y Planes, el cual era afín a Urquiza. Bueno, esto sentó las bases otra vez del odio, el disgusto de Buenos Aires hacia Urquiza. Luego lo que se va a llevar a cabo, y también tiene que ver mucho con la Constitución Nacional, fue el Acuerdo de San Nicolás. El Acuerdo de San Nicolás fue la reunión entre los gobernadores recientemente elegidos con el fin de establecer las bases para un futuro Congreso Constituyente, en el cual se va a debatir las ideas y lo que iba a establecer la futura Constitución Nacional. En este caso, las provincias decidieron lo siguiente. Primero, que las provincias iban a ser como estados con participación igualitaria. Luego el uso de la aduana de Buenos Aires para financiar el país o la confederación, básicamente. Bueno, que la confederación fue uno de los primeros nombres de la Argentina, que después fue denominado la Argentina. Y luego, y esto es importante, el hecho de que Urquiza iba a ser el director provisorio con las facultades tanto de la administración interna y externa, el poder legislativo y el ejecutivo, básicamente. Bueno, algo importante de destacar del Acuerdo de San Nicolás es que previo a esto, cada gobernador tenía que solicitar el permiso de viajar a San Nicolás y representar a la provincia,
a la cual representaba justamente a la Cámara de Representantes. Esta acción la salteó tanto Urquiza como Vicente López y Planes, y es por esto que a su vuelta a Ciudad de Buenos Aires, perdón, a Buenos Aires, suceden las famosas jornadas de junio. En estas mismas, ¿cómo se llama esto? En especial Vicente López y Planes, tenía que defender lo que se había establecido en el Acuerdo de San Nicolás, y a rasgos generales se ve que, o sea, en este caso se visualiza la oposición de la Cámara de Representantes al Acuerdo de San Nicolás, por 3 puntos principalmente, sí, por 3. La oposición a Urquiza, y a lo que sea la idea federal, y la oposición a la Confederación. Luego, el hecho de que se oponían a que los estados tengan una participación igualitaria, ya que, bueno, Buenos Aires no quería dejar de lado su centralidad política que tuvo históricamente a partir del Virreinato del Río de la Plata. Y a nivel económico no querían ceder la autoridad de la aduana, y no querían que esto financie a nivel nacional. Entonces, por esto que, por presión de la prensa, la opinión pública y los representantes de Buenos Aires, Vicente López y Planes renuncia, y a partir de esto lo que decía hacer Urquiza es cerrar la Cámara de Representantes de Buenos Aires y cierra medios gráficos opositores a él, los cuales, bueno, pregonaban la idea de que Urquiza era una mala persona, un mal administrador, que Vicente López y Planes había sido un mal gobernador, todas esas cosas, básicamente. Todo esto en el año 1852. A ver, ¿cómo decirlo? Continuando en este año, en 1852, Urquiza va a viajar a Santa Fe para los preparativos del Congreso Constituyente, más o menos antes de septiembre, para tener como referencia. El día exacto no lo tengo, pero más o menos antes de septiembre. Aprovechando que el director provisorio, el manda más del país en aquel momento, no oficialmente, en este caso Urquiza, había abandonado Buenos Aires para irse justamente a Santa Fe, los liberales porteños y, bueno, diferentes líderes porteños de aquel momento aprovecharon para realizar el levantamiento del 11 de septiembre, perdón, la revolución del 11 de septiembre. Esta se basó básicamente en un levantamiento de Buenos Aires en contra de la Confederación Urquiza y la idea federal, y dio como origen a que el Estado de Buenos Aires, o que Buenos Aires se separe de la Confederación y se conforme su propio Estado o su propio país. Básicamente, con pocas palabras, ¿no? Uno de los tantos líderes que había llevado a cabo este movimiento fue Mitre, futuro presidente de la Nación, y también integrante de la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica. Bueno, en contraposición con esto, desde la campaña, un territorio totalmente federalizado gracias a Rosas, surge el levantamiento de Pintos. El levantamiento de Pintos se basó básicamente en el sitio de Buenos Aires. Cuando se habla de sitiar una ciudad, se habla de que se cortan todos los ingresos o vías de acceso para productos, tanto de salida como de entrada, con el fin de que una ciudad se rinda o ceda ante la cuestión de alguien. Como en el caso de Pintos, el cual pretendía que Buenos Aires se una a la Confederación y se proponga o se visualice la unidad nacional que tanto se quería utilizar. Pero gracias a la falta de jerarquía económica y las deudas que se tenían hacia los soldados que están sitiando Buenos Aires, y gracias también a que Buenos Aires tenía gran caudal de dinero, este levantamiento fracasa. Y bueno, se instaura lo que sería el Estado de Buenos Aires hasta el año 1860, cuando se lo obliga a unirse, que ya lo voy a mencionar en este video también. Luego pasamos de año, ¿no? En el año 1853 se oficializa la Constitución Nacional, la cual tenía como base el Acuerdo de San Nicolás, en primera instancia. Luego se establecía a Urquiza como presidente hasta que se realizan otras elecciones. Se estableció, bueno, y esto es importante, este punto, creo que es el último que voy a mencionar de la Constitución Nacional, es que se había establecido o se había oficializado la Confederación como país, la cual era una república federal y centralista. Cuando se habla de república federal,
y centralista básicamente, se habla de que las provincias, en su carácter de subordinación o subordinadas, van a ceder poder, autoridad, facultades al Estado Nacional, básicamente, o eso es importante. Y bueno, esta confederación va a tener su capital política en Paraná, su capital jurídica también en Paraná, y en este caso, ¿no? La capital legislativa o el poder legislativo va a estar en Santa Fe. Primero, bueno, fue el Congreso Constituyente, después se desapareció o se fragmentó en lo que fue el Congreso Nacional con característica bicameral, senadores y diputados. Bueno, en el año 1859, bueno, pasamos de año, ¿no? De vuelta. En el año 1859 va a suceder la batalla de Cepeda, la cual va a enfrentar a las tropas de la Confederación, la de Urquiza, en contra de las tropas de Mitre, los del Estado de Buenos Aires. En este caso va a haber una victoria de Urquiza, dando origen o obligando a que Buenos Aires se una a la Confederación en el año 1860. Esto dio origen a una reforma constitucional la cual permitió, o básicamente se basó en que la moneda nacional iba a ser la de Buenos Aires y una reforma para incluir formalmente a Buenos Aires dentro de la Confederación. Ok, tenemos que irnos al año 1861, un año después, básicamente del 60, que es cuando sucede la batalla de Pavón. La batalla de Pavón va a enfrentar a las tropas de Urquiza, en el caso de la Confederación, contra las tropas de Mitre, las de Buenos Aires. ¿Por qué sucede este conflicto? Porque según el Congreso Nacional, la provincia de Buenos Aires no había hecho cumplir un conjunto de acuerdos que se habían establecido previamente, y es por esto que se declara la guerra, básicamente. En este sentido hay una victoria de Mitre, dando origen a que, bueno, Urquiza, que en este caso no era más presidente, sino que era Derqui, Derqui deje de ser presidente de la nación, más luego, bueno, Bartolomé Mitre va a ser ungido como presidente de la nación argentina, en este caso de la Confederación Argentina. Y esto es importante, ya que a partir de este momento, a partir del 61, se va a llevar a cabo el periodo de hegemonía a nivel funcionariado, a nivel importancia, de Buenos Aires y de los porteños. Y de esta manera la unidad nacional va a ser desde Buenos Aires. Y instaurando la segunda etapa del proceso del periodo de unidad nacional. Bueno, hasta acá finalizaría la administración de Urquiza, pero quiero mencionar un conjunto de datos o algo que tiene que ver con lo que fue su administración, que fue el caso de la Confederación y sus respectivas características, ¿no? Bueno, ¿por qué menciono el caso de la Confederación con Urquiza? Porque, bueno, Urquiza fue el primer presidente de la Confederación Argentina y como alguien que estaba a favor de la Confederación, porque era, bueno, alguien federal o con ideas federales. Bueno, tenemos que mencionar que Urquiza se preocupó de estos tres grandes problemas que tenía la Confederación, que eran los siguientes. Primero, en lo que respecta a las relaciones exteriores, ya que la Confederación no tenía el reconocimiento internacional sin Buenos Aires, básicamente. Es por esto que, gracias a Alberdi, o Alberdi mejor dicho, intentó que Francia, España e Inglaterra reconozcan a la Confederación, pero nunca se logró. Lo que sí se logró fue con Brasil y Paraguay. Luego, en lo que respecta a la administración económica, que era uno de los tantos problemas que tenía la Confederación, que a rasgos generales se visualiza una situación precaria y sin respuesta, básicamente, que nunca triunfó ninguna respuesta. Se decidió realizar las siguientes acciones. En primera instancia, se decidió establecer la libre navegación de los ríos interiores para los buques internacionales, la cual fracasó, no trajo muchas riquezas. Luego fue el caso de los derechos diferenciales, que es básicamente el agravar tanto exportaciones como importaciones desde y hacia el puerto de Buenos Aires.
también de igual manera fracasó. Después lo fue un préstamo, o sea, pedir préstamo a grandes capitalistas, fracasó. El establecimiento de la moneda y el Banco de la Confederación fracasó de igual manera porque la mayoría de la población de la Confederación prefería el metálico y confiaba en otras monedas, como puede ser la de Buenos Aires. Y quizás la que dentro de todo trajo riquezas, pero claramente no pudo saciar el problema o resolver el problema al 100%, fue el arrendamiento de la aduana de Santa Fe para el Brasil. En contraposición a esto, perdón, la Confederación tenía que habilitar el establecimiento de una sucursal de un banco brasileño en Santa Fe. Y por último, y esta quizás, bueno, es importante destacarla, porque claramente es algo que se tuvo que preocupar Urquiza, fue la organización militar. ¿Por qué? Porque lo que pretendió Urquiza era centralizar y modernizar el ejército. Es por esto que crea dos grandes líneas, o dos subdivisiones del ejército, que fueron el ejército de línea, el cual se caracterizó por responder al Estado Nacional y al presidente, el cual fue usado muchas veces para que se haga respetar la ley, la constitución y que se respete al presidente. Y luego las guardias nacionales. Las guardias nacionales, en pocas palabras, fueron la parte militar de las provincias. Y estas guardias nacionales respondían al gobernador de cada provincia. Es por esto que de esta manera Urquiza perdió como esa centralidad en él y perdió autoridad. Y algo también que hay que destacar es que durante el periodo de la administración de Urquiza, ¿cómo se llama? Se instauró la intervención federal. Con la intervención federal lo que se buscaba era que sea con el fin de que el Estado intervenga en diferentes provincias en un contexto de levantamiento, de revolución, de oposición al Estado, entre otras cosas, básicamente. Así que nada, eso es a rasgos generales lo que fue la administración de Urquiza, de la Confederación Argentina. Así que nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en próximos. Y sin nada de eso, saludos.